Gestión del gobierno, de los parlamentarios y de los municipios. Firma de contratos y elaboración de documentos. Concreción de negocios y postulación a licitaciones. ¿Cómo incide la transparencia en estos procesos, o más bien, qué es la transparencia? Para mí significa todo lo que sea correcto y que no perjudique a los demás y que sobre todo que la gente lo sepa. Es que las personas del país comprenden lo que el gobierno hace. Todas las cuentas se muestren, que se rinda cuenta de todos los gastos que se hacen. Reglas de juego claras. Es que no dice que es correcto, pero muestra que es correcto. Es un mecanismo y una conducta en la cual, digamos, no prima el interés individual, sino el colectivo. La transparencia es un concepto del que mucho escuchamos hablar, aunque pocas veces reflexionamos al respecto. Un concepto que está íntimamente ligado con el de la corrupción. Si existe transparencia, por lo tanto, si la ciudadanía puede acceder a la información, no hay privilegiados respecto a la información. Creo que la relación viene por ahí. La rendición de cuentas por un lado y la transparencia por el otro deberían de asegurar menores niveles de corrupción. La transparencia es una herramienta, una forma de trabajar que nos permite compilar y brindar información clara, precisa, veraz, que nos ayuda a nuestra gestión, nuestra vigilancia, nuestra comunicación, que nos ayuda a ser mejores. El Fondo Regional para la Promoción de la Transparencia, FONTRA, intenta hacer foco en esta problemática. El proyecto FONTRA ha hasta ahora apoyado distintas iniciativas en 6 países de nuestra región, organizaciones de la sociedad civil que buscan incidir de distintas formas en políticas públicas que prevengan la corrupción. Esto supone el darle acceso a fondos que le permitan llevar a cabo proyectos no terriblemente ambiciosos, no que pretendan cambiar el mundo, pero sí que pretendan introducir en cada una de sus respectivas realidades un pequeño cambio que, sumado a todos otros posibles cambios, haga la diferencia. El FONTRA es un proyecto conjunto del ICD, Instituto de Comunicación y Desarrollo, y del PTF, Fondo Alianza para la Transparencia, que cuenta con el apoyo del FOMIN, Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo. Lo más destacable de una iniciativa de estas características es justamente el hecho de que la sociedad civil, el sector privado, empresarial, organizaciones que trabajan en responsabilidad social y empresarial, el FOMIN y otros donantes colaboran en el financiamiento de proyectos que tienden a mejorar las condiciones de transparencia. El FONTRA ha financiado varios proyectos en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Estos son solo algunos ejemplos. La organización Capacitación y Derechos Ciudadanos de Bolivia fomentó el acceso a la información pública a través de una campaña mediática. Soy ciudadano y como tal tengo derecho a acceder a la información pública del país. Los proyectos de las organizaciones chilenas Genera y Corporación Libertades Ciudadanas apostaron a aumentar la participación ciudadana en el ámbito municipal, en el marco de la nueva Ley de Transparencia de la Información Pública. Por su lado, en Uruguay, el CLAE lideró el proyecto Ciudadanía Responsable, que analizó el financiamiento de los partidos políticos. Además, estudió los procedimientos de compras del Estado. La ONG Sumando, de Paraguay, realizó un proyecto para aumentar la transparencia municipal y así mejorar el impacto de políticas locales de desarrollo social. Por su parte, en Argentina, la Universidad de San Andrés implementó distintas acciones para la recuperación de activos de la corrupción. Actualmente, FONTRA sigue respaldando varios proyectos en la región, por una región más transparente y justa. FONTRA apoya a la sociedad civil en su lucha contra la corrupción.